Bien, en la carpetita que yo le envié al principio, o mejor dicho, en la hojita general de Apocalipsis explicado, ustedes habrán visto que haciendo un repaso que tenemos nosotros todo el libro de Apocalipsis dividido en dos cuerpos principales, ¿m? Que son los primeros 11 capítulos y los segundos 11 capítulos. Y en la introducción habíamos hecho referencia de que la visión de todo el Apocalipsis, cómo se desarrolla, es un único suceso desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que se repite 7 veces de distintas maneras. Entonces lo que hemos visto ya es la explicación de las herramientas exegéticas que utilizamos para hacer una saludable comprensión del libro de Apocalipsis, entender el contexto histórico de cuando se escribió, quién lo escribió y a quién lo escribió, el énfasis y la idea central de todo el libro, que es resumida allí en ese versículo 17, 14 del capítulo 17 de Apocalipsis, cuando dice que pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y con Él todos sus escogidos, santos, llamados y fieles, ¿no? Por lo tanto, entendemos nosotros la importancia que tiene de entender que más allá de la tentación de poder ver del libro de Apocalipsis muchos detalles que a lo mejor nos llenan de intriga, de preguntas, nunca nos debemos olvidar del el mensaje de todo el libro, ¿no? A veces uno puede tentarse de ver tal vez una película muy linda y se enfoca tanto en los detalles que después no sabe de qué se trató la película. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es identificar el mensaje. Y el mensaje es esto, es la victoria de Cristo y su iglesia sobre las fuerzas del mal y obviamente el deleitarnos en un cielo nuevo y tierra nueva para toda la eternidad. Así que uniendo el contexto histórico, uniendo el hilo conductor o la línea melódica de todo el libro eh, y el desenlace de este libro, podemos llegar a la conclusión de que este libro es un mensaje para la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos, trayéndole esperanza, consuelo, seguridad y sobre todas las cosas resaltar la soberanía de Dios, ¿no? Así que es importante que todos nosotros podamos tener en cuenta este punto y no olvidarnos de esto, de que justamente la idea es que podamos recibir el mismo testimonio que todos los hermanos a través de la historia del cristianismo han interpretado y han entendido. Que tenemos un Cristo presente en su iglesia, caminando Él entre los candeleros, que es la iglesia. Un Cristo hablándole a los pastores, a los líderes, que son los mensajeros o las estrellas, ¿no es cierto?, que tienen sus manos derechas. Un Cristo que observa detalladamente a su iglesia en todos los tiempos y que ve cosas para felicitar, que ve cosas para advertir, cosas para corregir, que revela advertencia de castigo si no lo hace, recompensa si los hace. Entonces encontramos que hay una actividad muy, muy fuerte de un Cristo presente, ¿no? Así que lo que hemos visto en estas clases es la presentación del libro y el desarrollo de las 7 cartas a estas 7 iglesias de Asia Menor que en su momento existieron. Como habíamos hecho prudentemente un análisis y un entendimiento de que Apocalipsis es un libro que es totalmente simbólico, las figuras simbólicas, su numerología simbólica, no es cronológico, sino que es el mismo suceso que se repite 7 veces en las estructuras que ustedes tienen allí. Van a encontrar que en estas dos partes del libro, del Apocalipsis 1 al 11, tenemos tres partes en la cual podríamos decir son las 3 primeras visiones que se manifiestan. Y desde el capítulo 12 al capítulo 22, que es la segunda parte del libro, encontramos 4 visiones de esas 7 que se culminan, ¿no? Entonces, como ya hemos visto nosotros,
la primera parte, los primeros 3 capítulos, que es Cristo, el Señor de su iglesia, mostrando que Él está presente, está entre su iglesia. Vamos a ir nosotros ahora a ver desde el capítulo 4, que inmediatamente vemos nosotros de que hay algo que comienza a suceder en estas cartas de Apocalipsis. Algunos creen o entendían de que esas 7 cartas de Apocalipsis eran lo que Jesús expresaba hasta el capítulo 3, finalizando. Pero lo que nosotros podemos ver que cuando le dice en el capítulo 1 de que él debía, en el versículo 11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, lo que va a ver desde el capítulo 4 en adelante es todo lo que va a ver en visiones Juan y tiene que transmitirle a las 7 iglesias. Y ya saben que el número 7 es el número de perfección divina, y al decir que habla de 7 iglesias, está hablando de la iglesia espiritual en todo su tiempo. O sea, también es para nosotros hoy. Esto es algo que debemos nosotros verlo en su contexto histórico, pero también debemos aplicarlo como un mensaje para nosotros, porque este mensaje y este libro que yo les dije desde la primera clase, la intención mía es que ustedes al entenderlo se lleguen a enamorar de Apocalipsis y tal vez ya no tener cierto temor y cierto miedo a confusión o en no entenderlo, o librar la emoción y la imaginación a cosas que se encarga más bien Hollywood y no la revelación de la palabra, ¿no? Entonces lo que yo pretendo es que nosotros podamos ver que cada una de estas visiones que va revelando está con el mismo sentir de mostrar la soberanía de Dios y la victoria que tiene sobre todas las fuerzas del mal. Así que en los bosquejos que yo les envío a ustedes, tienen ustedes allí en el capítulo 4, 5, 6 y 7, que es la primera parte, donde vamos a tratar de ver hoy. Si no llego todo, vamos a ver si hacemos otra parte el lunes, pero lo que sí vamos a ver cuál es el énfasis de estos versículos. Ustedes tienen allí, si ustedes tienen su Biblia en sus manos junto con los apuntes, ustedes tienen allí el subtítulo que comienza diciendo la adoración celestial en el capítulo 4, ¿no? Es importante notar esto, ¿por qué? Porque cuando conectamos el versículo 22 del capítulo 3 y el capítulo 4, vemos nosotros una palabra clave que comienza en el versículo 1 del capítulo 4. Dice, después de esto, o sea, después de ver el mensaje que le iba a escribir y transmitirle a cada iglesia, seguidamente Juan recibe esta visión. Y dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, o sea, desde el comienzo, como de trompeta, ahora le decía, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante estaba yo en el espíritu y comienza la visión a ver justamente algo extraordinario. Lo primero que voy a hacer en esta clase es estructurar los 4 versículos, los capítulos, perdón, del 4 al 7 rápidamente para que tengamos noción. En todo caso, después le voy a mandar la estructura, que creo que esa no le mandé, solamente le envié el bosquejo, pero para que ustedes puedan ver cómo se estructuran estos capítulos y cómo resalta el énfasis que se quiere dar en cada uno, ¿no? Comenzamos en el capítulo 4, versículo 1, dando la introducción a la visión. O sea, Juan es llamado a subir y ver en el cielo una visión. Se abrió una puerta y le dijo, sube acá. ¿Sí? Es una visión. Después del versículo 2 al 3 vemos una descripción de esta visión, que ustedes ya lo tienen que tener leído a los capítulos, ¿no? Juan comienza a ver el trono de Dios y ve un trono en el cielo con alguien sentado en él y la apariencia del que está sentado en el trono es lleno de piedras preciosas, ¿no? Empieza a ver algo majestuoso, empieza a ver algo que no es común para la vista del humano, no es común para verlo tradicionalmente o de costumbre, ¿no? Y desde el capítulo 4, versículo 4 al 6, en la primera parte, se hace una descripción del entorno al trono. O sea, ¿qué empieza a ver? Que el trono estaba en el centro y alrededor había 24 tronos más,
y en ese 24 trono estaban sentados 24 ancianos y describe cómo estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro y empieza a mostrar una visión la cual cualquier persona que ve eso quedaría pasmado, ¿no? Porque se ve relámpagos, truenos, voces de tronos delante de, 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 de la presencia que Juan estaba viendo allí en esa visión, ¿no? Y había el trono y había 7 lámparas ardiendo, la cual hacía claramente referencia que son los 7 espíritus de Dios y un mar de cristal. Del versículo 6, la segunda parte, al versículo 11, lo que encontramos es la descripción de algo mucho más sorprendente, que son 4 seres vivientes y una adoración perfecta. Esos 4 seres vivientes son descritos que estaban llenos de ojos, por delante, por detrás, y que rodeaban el trono. Es algo, podríamos decir, algo maravilloso, algo que no es común verlo, pero Juan ya sabía de esta visión porque esta se conecta justamente con algo que estaba relacionado en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, ¿no? Ustedes pueden después verlo, Ezequiel capítulo 1, la descripción de estos seres angelicales también. Entonces, ¿por qué es importante observar esto? Porque, como dije, la Biblia responde a la Biblia y cuando la voz Juan escucha de atrás y él se da la vuelta para ver la voz que estaba hablando y comienza la visión, siempre tenemos que tener esa disciplina saludable que cuando no entendemos algo de lo que estamos viendo, veamos siempre el contexto y las referencias bíblicas, incluso del Antiguo Testamento, para ver esa conexión. Entonces, lo que termina justamente el capítulo 4 es en esta adoración celestial, los seres vivientes proclamando santo, santo, santo el Señor Todopoderoso, y los 24 ancianos que se postran delante del trono de Dios y adoran. Inmediatamente en el capítulo 5 de Apocalipsis empieza a desarrollarse otra parte de esta visión, que es el Cordero y el libro sellado, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver que del versículo 1 al 4 se ve la descripción del libro sellado con 7 sellos, porque ¿qué es lo que ve Juan? Ve en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Hoy no voy a tener el tiempo para desarrollar todo esto, porque la pregunta va a ser, va a surgir preguntando qué es ese libro o cuál es ese libro. Y muchos han visto de que tal vez se han apresurado a tomar la determinación de decir, el libro es Apocalipsis, pero justamente termina diciendo, tú no selles las palabras de este libro, o sea, no está hablando de este libro, ¿no? Pero ¿cuál es el libro de la mano derecha que está? Bueno, rápidamente, simplemente para hacer un análisis de esto, la Biblia responde a la Biblia. Pablo está diciendo que nosotros somos cartas leídas, nosotros somos los rollos escritos por el Señor y nosotros somos la iglesia sellada. O sea, la iglesia está en mano derecha del Cordero. Justamente Benjamín es el nombre que se le da a uno de los hijos del Antiguo Testamento, que nosotros vemos el pequeño y el hermano más chico de José, y Benjamín significa justamente el hijo de la mano derecha, ¿no? El hijo de la mano derecha. Y justamente es una muy bonita historia cuando José se da a conocer a su hermano, o antes que se dé a conocer, mejor dicho, él retiene a Benjamín y hasta que no traiga, perdón, a Judá y hasta que no traigan a Benjamín, no iba a haber liberación. Es una muy bonita historia que refleja justamente a Cristo como que Él es el que es traído para traer liberación en nosotros, ¿no? El hijo de la mano derecha. O sea, nosotros podemos ver que la mano derecha siempre ha sido puesta como la evidencia de los salvados, de los escogidos, del pueblo de Dios. A la derecha estarán las ovejas, a la izquierda las cabras, y podemos ver siempre el énfasis ese, ¿no? De que hay una mano derecha de los salvados, la diestra es de justicia, la siniestra es de iniquidad, y empezamos a ver siempre esa exposición en la palabra que nos ilustra justamente como para entender que ese libro sellado está hablando de la iglesia. Por lo tanto, cuando empieza a romper los sellos, vamos a empezar a ver por qué este libro tiene que traer consuelo, esperanza, seguridad al pueblo de Dios. Entonces, lo que desarrolla del versículo 1 al 4, que ve este libro sellado, el ángel poderoso pregunta, ¿quién es digno de abrir este libro? Y nadie se ha encontrado digno. Entonces vemos que provoca ese llanto a Juan,
porque no había alguien digno. Pero lo que vemos del versículo 5 al 7 es que el Cordero es proclamado como digno, ¿no? Porque dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido y es digno de abrir el libro. Entonces Juan ve un cordero de pie como inmolado con 7 cuernos y empieza a describir lo que ve, haciendo referencia a la autoridad, al señorío, al triunfo magnate que él tuvo en la cruz del Calvario, y comienza justamente a magnificar lo que es la belleza de la autoridad y la dignidad que tiene el Cordero para tomar el libro y comenzar a quebrar los sellos, ¿no? Y llegamos justamente al versículo 8 al 14, donde vemos nosotros la adoración al Cordero, en la cual puntualmente vemos nosotros que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos se postran ante el Cordero con arpas y con copas llenas de oro, llenas de incienso, y que son las oraciones de los santos, dice, ¿no? Es todo una representación de un gran culto, una gran celebración, una gran adoración al único que es digno de exaltar, al único que es digno de expresar alabanza, ¿no? Entonces dice, y cantaban un cántico nuevo, declarando que el Cordero es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Entonces miles de ángeles y todas criaturas del cielo y en la tierra y debajo de la tierra y del mar, todos adoran al Cordero, al que está sentado en el trono. Ese capítulo 5 es precioso, y creo que más de una vez en los cultos, cuando se dirigen la alabanza y la adoración, se ha citado justamente al capítulo 5 de Apocalipsis, ¿no? Estoy estructurando simplemente para que ustedes puedan ver el cuerpo de estos capítulos. El capítulo 6 comienza ya a desarrollarse la apertura de los sellos, y acá aparecen en la visión otros ingredientes más, la cual llama la atención y que por una cuestión de tiempo tampoco voy a poder desarrollarlo ahora, pero probablemente más adelante se los pueda indicar, porque aparecen acá que cada vez que rompe un sello aparece un jinete con un caballo, ¿sí? En el versículo 1 y 2 aparece el jinete en un caballo blanco, ¿no? Y un jinete en un caballo blanco que tiene un arco, pero no tiene la flecha, sino que transmite algo, ¿sí? Posición de guardia, pero no algo bélico, sino más bien transmite otro mensaje, que tiene una corona y sale venciendo para vencer, dice, ¿no? Después quiebra el segundo sello y aparece otro jinete en un caballo rojo. Esto está en el versículo 3 al 4. Y lo que vemos es que este jinete caballo rojo recibe poder para quitar la paz de la tierra, y se le da una gran espada, ¿no? Eh, por lo general, esta visión de los jinetes, ustedes seguramente han visto en algún momento, habrán visto ustedes alguna foto o alguna ilustración de estos jinetes, estos 4 jinetes, y por lo general aparecen como que son 4 demonios que vienen arriba de los caballos. No sé si ustedes lo han visto, pero realmente son 4 demonios, o a quién hace referencia, ¿no? ¿Y qué nos puede transmitir esta visión? Bueno, también es algo que me gustaría desarrollarlo posiblemente el otro lunes, para que podamos ver tranquilo qué son los 4 jinetes, y también haciendo referencia a lo que hemos visto, estos 4 seres espirituales con sus aspectos que aparecen allí. Porque vuelvo a decir, la Biblia responde a la Biblia. No es cuestión de tirarse al mar de la imaginación y tratar de pescar algo sin darse cuenta qué es lo que realmente dice. La Biblia nunca va a dejar de responder a su palabra, y las cosas que la Biblia no las dice simplemente guardamos silencio. Pero sobre los 4 seres angelicales hay referencias en Ezequiel, pero también hay un diseño que está muy claramente expresado allí en el libro de Éxodo, que hace referencia justamente a la distribución del tabernáculo y las tribus que están allí alrededor, ¿no? Y de los 4 caballos, de los 4 jinetes y los caballos en sus distintos colores, también tiene una interpretación bíblica que no nos vamos a aventurar a decir son posibilidades, sino que más bien apunta al contexto bíblico, en el cual nosotros podemos decir, wow, no está hablando de demonios, está hablando de Cristo
con su iglesia a través de este tiempo, pasando distintas etapas de tribulaciones y peligros, pero siempre, siempre gobernada por el control que tiene Jesucristo como un jinete sobre un caballo. Por eso es que ustedes verán que el tercer sello aparece del versículo 5 al 6 del capítulo 6 como el jinete que monta un caballo negro, ¿m? Y que este caballo negro tiene una balanza en la mano y se escucha una voz que menciona precio del trigo, la cebada, y está hablando de la comida, ¿no? De la escasez de la comida. Y después vemos el cuarto sello que aparece del versículo 7 al 8 de un jinete con un caballo amarillo, ¿no? Ese jinete del caballo amarillo que se llama muerte, seguido del Hades, recibe poder para matar con espada, hambre, pestilencia y por las fieras de la tierra, dice, ¿no? Y después aparece el quinto sello, las almas bajo el altar, del versículo 9 al 11, de los mártires que están proclamando. Seguidamente, después de esta visión de los caballos, aparecen los mártires. Entonces tienen que haber alguna conexión con estos cuatro caballos, estos cuatro jinetes. ¿Por qué aparecen los mártires clamando justicia y se les da vestidura blanca, pidiéndoles que esperen hasta que se complete el número de sus compañeros que tendrán que ser muertos? Entonces, vemos nosotros que hay conexiones con esta visión. Vuelvo a decir, no lo vamos a ver hoy, hoy tengo que estructurar todo esto y transmitir la idea central y el próximo lunes vamos a trabajar un poquito sobre el detalle de esta visión que es maravilloso entenderlo y sobre todo comprender por qué transmite consuelo, por qué transmite esperanza. Porque Jesús no se equivoca cuando dijo, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrecerá. El odio que tiene el mundo a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, es tremendo y nosotros podemos entender por qué esta historia está desde el principio hasta el final con la certeza y la promesa de que el Señor no nos dejará huérfanos cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, culmina esta parte del sexto sello con un gran terremoto que lo relata del versículo 12 al 17, que si ustedes me siguen en sus Biblias, seguramente están estructurando también conmigo, donde vemos allí justamente el gran terremoto que oscurece el sol, la luna y se vuelve roja en sangre, entonces las estrellas caen del cielo. Ahora, no vamos a entrar en el detalle de todas esas cosas, sino que estoy estructurando para que veamos cómo se compone estos capítulos, pero vamos a extraer el mensaje principal, que eso es lo importante, ¿no? Ahora, el capítulo 7, que eso creo que es lo que siempre queremos saber, quiénes son los 144.000 sellados, ¿no? Aparece los 144.000 sellados y la gran multitud. ¿M? Entonces, los cuatro ángeles detienen, del versículo 1 al 8, los vientos para no dañar la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente, dice, ¿no? Y habla de 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Son claramente una expresión simbólica en la cual vamos a ver esta noche de qué se trata, ¿no? Una gran multitud ante el trono del Señor, que es el versículo 9 al 12, la cual Juan ve también una nación poderosa, pero es una nación multiétnica, porque hay de todo pueblo, tribu, lengua, nación a los pies del Cordero, todos vestidos de ropas blancas con palma en sus manos. Entonces vemos una vez más la salvación que es proclamada por todos los redimidos, diciendo la salvación pertenece al Señor y al Cordero, y los que han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Entonces esto describe claramente que están delante del trono de Dios. Vemos nosotros que Dios le da refugio a todos ellos, pero a la vez también nosotros podemos ver la conexión que hay entre la visión del cielo, porque Juan fue llevado en una visión al cielo cuando dijo, sube acá y te mostraré, pero también no nos olvidemos que las iglesias, las 7 iglesias y la iglesia de Cristo permanece en este mundo siendo batallada, siendo perseguida, siendo atribulada por Satanás y todas sus fuerzas del mal. Entonces, ¿qué paralelo hay en estas expresiones de la conexión que vemos entre las fiestas y las celebraciones que hay en el cielo y también a la vez ver el consuelo y la preservación y la esperanza que transmite a la iglesia militante acá en la tierra? Entonces, tenemos mucho para ver.
tenemos mucho para hablar y tal vez mucho para poder hacer hincapié en estos capítulos del 4 al 7 de Apocalipsis, que así como vimos del 1 al 3, Cristo es el Señor de su iglesia. Ahora vamos a ver en estos capítulos siguientes, del 4 al 7, que Cristo es el Señor del universo, ¿no? Entonces, es importante notar esto. Si vamos al bosquejo que ustedes recibieron, en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, son una representación de la realidad celestial, donde se muestra a Dios en su trono, que es Cristo nuestro Señor, y la adoración que recibe de todas sus criaturas celestiales. Todos, ¿sí? La creación redimida, salvada, las almas de los que están representados allí alrededor del trono, la visión de los cuatro seres vivientes y todos los seres angelicales y aún los 24 ancianos en su trono, habla de una adoración celestial. Ahora es importante ver que el énfasis que se está haciendo acá en estos capítulos 4 y 5 es subrayar que esta visión celestial es fundamental, y vuelvo a repetirlo, es fundamental para entender todo lo que sigue después en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque así como vimos el prólogo, la presentación, los destinatarios que son las siete iglesias, comienza a desarrollar la visión, pero tiene un orden. Y ese orden comienza justamente por una comprensión y un conocimiento importante de lo que es justamente esta visión y cómo comienza esta visión, porque si entendemos principalmente esta visión, fundamentalmente esta visión, vamos a poder entender todo el resto del libro, porque como dije, es un solo suceso desde la primera hasta la última venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, repetida en 7 visiones. Y siempre termina con un juicio y siempre termina con una expresión de gloria y un acto de condenación. Entonces, lo que tenemos que hacer es prestar atención a estos primeros capítulos que habla justamente del 4 y 5 para poder entender el desarrollo de todo el libro. ¿Por qué? Porque se establece la perspectiva principalmente que Dios es el que está en control de la historia. Hay un trono, Cristo sentado en su trono, el Cordero de Dios, y todo alrededor, los 24 tronos de los ancianos, los seres vivientes, la multitud vestida de ropas blancas, todo alrededor del trono. Entonces, el primer impacto que tiene que llegar al receptor de esta carta, a la iglesia en su tiempo, a nosotros, como a la iglesia en todos los tiempos, es que hay un Señor, un Dios, un Rey de gloria que gobierna y que está en control perfecto y absoluto de toda la historia de la humanidad. Y que todo lo que ocurre en la tierra es parte de un plan soberano. No hay improvisaciones en Dios. No hay ningún tipo de especulación, como lo he repetido muchas veces. Dios nunca tiene un plan B, como que se le echó a perder el plan A, entonces tiene un plan B. Hay un decreto eterno que Dios planificó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, y cuando lleva a cabo la ejecución de su plan es perfecto porque todo es para su gloria. Así que lo que vemos acá es que se enfatiza en la centralidad de Cristo. Por eso el capítulo 5 habla claramente de que el Cordero es digno. Cristo es declarado el único digno de abrir los libros, los sellos del libro, ¿no? Entonces la centralidad es un mensaje cristocéntrico y claramente subraya la importancia de esta obra redentora de Jesucristo, porque habla del Cordero que fue inmolado, el que está vivo, el que gobierna y el que reina sobre todas las cosas. Entonces la adoración del Cordero es por parte de todas las huestes celestiales, es vista como un testimonio de la divinidad de Cristo y su papel crucial en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Es
Claramente la intención de esta carta, de este libro, es resaltar la persona de Cristo. Por eso comienza diciendo el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Miren a Cristo, observen a Cristo, admiren a Cristo, adoren a Cristo. Es el énfasis de todo el libro. Por eso es que en el capítulo 6 nosotros podemos ver que cuando se lleva a cabo la apertura de los sellos, donde se describe claramente el detalle de los juicios que desatan en la tierra a causa justamente de la actividad esta de quebrar los sellos, es muy importante poder ver que la iglesia tiene una participación fundamental en esta actividad. Por eso es que nosotros vemos que se desarrolla una serie de eventos que representan juicios, juicios en su tiempo, juicios que han pasado, juicios que son presentes y juicios que se van a desencadenar en el futuro también. Por eso que uno de los escritores muy importantes de teología sistemática, Wayne Grudem, discute cómo la escritura presenta los juicios de Dios a lo largo de la historia. Y es muy bueno ver la aplicación entre varios teólogos, que podemos citar al doctor Martin Lloyd Jones o Anthony Hockenman, entre otros grandes teólogos también. Pero Wayne Grudem es uno de los que personalmente me gusta mucho, en la cual da un panorama muy claro de esto y tal vez puede ayudar mucho más en la comprensión de esta explicación de Apocalipsis cuando lo vemos de esta forma, de la manera que lo explica también el doctor Sam Waldron en su libro Los dos siglos, ¿no? La cual podríamos nosotros hacer un poquito más adelante uso de ese libro para poder aclarar muchas cosas que se va a acomodar como pieza de rompecabezas en nuestra manera de entender todo, ¿no? Entonces lo que podemos ver que Wayne Grudem hace referencia es que los sellos reflejan esta realidad. ¿Cuál es? Que Dios permite que ocurran desastres y guerras en el mundo porque es un parte del juicio justo sobre los pecados, porque es un plan de Dios. O sea, vamos a ver nosotros un poquito más adelante cómo hay juicios parciales y luego cómo se lleva a cabo el juicio final en su totalidad. Entonces es necesario poder ver que estos eventos tienen como intención fortalecer la fe de los creyentes, recordarles a todos que Dios es un juez justo y que a pesar de las circunstancias difíciles, su justicia prevalecerá siempre. Así que mis hermanos, cuando nos toque hablar acerca de la muerte, y especialmente de la muerte de los justos, de los santos, vamos a entender por qué Pablo transmite claramente de que para nosotros morir es ganancia. La muerte no tiene efecto en nosotros. Lo que sí uno tiene que entender es que lo peor de todo es la muerte espiritual para aquellos que mueren sin Cristo y que hace referencia justamente al tormento eterno que van a recibir luego del juicio final. Entonces la iglesia tiene un papel fundamental en cuanto a cumplir el gran mandato, la gran tarea que tiene de parte de Dios de predicar el Evangelio a toda criatura. En el capítulo 7 encontramos los famosos 144.000 sellados y una gran multitud, ¿no? Por lo general, los testigos de Jehová, ellos creen literalmente que hay 144.000 escogidos que son sellados para ser salvos, y por eso es que su esfuerzo de hacer tareas de evangelización por obras es como, valga la palabra, sumar millaje y puntos como para poder calificar entre los 144.000, que creo yo que ya debe estar superado según su cálculo, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que tener es la prudencia de entender que si aplicamos correctamente las herramientas de hermenéutica y aplicamos bien, prudente, un exégesis saludable, entendiendo justamente que la forma de la escritura de este libro, que es un libro profético, apocalíptico, que tiene ese lenguaje, podemos nosotros claramente descansar tranquilo de que está lleno de simbolismos
y que representan cosas, pero que no se puede tener en la equivocación y el peligro de la equivocación de tomar literalmente algo que es simbólico. Su numerología, la numerología por lo general en la Biblia tiene un alto nivel de simbolismo que transmite mensaje. Muchas veces se repiten números, como el 3, como el 7, como el 12, como el 40. Ustedes van a ver que en muchas historias aparecen repetidos esos números. Por lo tanto, es prudente entender que cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 7 y se interpreta esta visión de los 144.000 sellados, y que es muy importante poder verlo porque desde el vamos uno siempre tiene la inquietud de decir quiénes son y qué es o cuál es la función de todos estos. Bueno, si ustedes ya han leído el capítulo 7, porque esa era la tarea, leer todos los capítulos que hoy vamos a charlar, podemos ver que este número de 144.000 sellados y la gran multitud hace referencia en forma representativa, simbólica, a todo el pueblo de Dios en la tierra y en el cielo. Nosotros no podemos marcar una división como que hay dos pueblos, uno en el cielo y otro que estamos acá en la tierra, sino que hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo de Dios, a todos los escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Esa totalidad de todos los tiempos. Según la Biblia, aparece en Hebreos capítulo 11 que el primer salvo por la fe fue Abel, porque él está hablando de la fe y hace mención por la fe a Abel y comienza a desarrollar que ofreció mejor sacrificio que Caín. Y la fe que hace referencia allí en Hebreos capítulo 11 es una fe salvífica. Por lo tanto, mis hermanos, desde Abel hasta el último escogido que va a ser salvado, de los que están en la tierra y los que ya han partido a la presencia del Señor, está haciendo referencia a estos 144.000. Según Wayne Grudem, también citándolo a él, esto podría representar claramente a todo el pueblo de Dios en la tierra, protegidos y preservados durante los tiempos de tribulación, pero también hace referencia al uso del sello como una señal de seguridad de la salvación de los creyentes. Y por eso que nosotros podemos entender que esta es una representación simbólica. Y en ese cuadrito que ustedes tienen tintado de gris, que resalta la explicación de cómo se llega a esta interpretación simbólica del número 144.000. La pregunta es, ¿quiénes son estos 144.000? Y la respuesta clara es, de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles son 144, 12 por 12. Y los 1000 es el elevado al cubo que representa la totalidad. Siempre que aparece el 1000 es representado una totalidad. Por eso es importante ver que cuando habla de los 144.000, está hablando de la totalidad de los creyentes, la totalidad de los salvos, la totalidad de los sellados por el Espíritu. Ahora, aquí entramos nosotros a eh, tal vez preguntarnos otra cosa: ¿cuándo fuimos sellados por el Espíritu? Y la primera idea que se nos viene a la cabeza es que nosotros fuimos sellados por el Espíritu cuando hemos repetido una oración de arrepentido y fuimos en ese momento inscritos en el libro de la vida para ser salvos, y entonces fuimos sellados por el Espíritu. Pues déjeme decirle que es una interpretación muy débil, no quiero decir otra palabra, pero es muy débil, en la cual la Biblia, que lo vamos a ver especialmente cuando veamos el famoso capítulo 13 de Apocalipsis, el sello de la bestia, vamos a poder entender claramente de que los sellados por el Señor fueron sellados en el acto electivo del Padre desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, nosotros nacimos sellados por el Espíritu, por eso que Él vino a llamar lo que era suyo y estaba perdido, a buscarlo, a su pueblo. Por esa razón, mis hermanos, es que no tenga miedo de que si usted es un hijo de Dios, usted no va a ser tentado a ser sellados por la bestia y nada de esto, que después vamos a explicar de qué se trata esto. Porque nosotros somos sellados por el Espíritu Santo como posesión adquirida por el Señor Jesucristo, la cual Él vendrá a buscarnos.
Así que claramente lo que nosotros podemos ver que la totalidad de los escogidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es esa plenitud de escogidos para salvación. Y la gran multitud en el cielo, que nadie puede contar, simboliza a todos los redimidos de todas las naciones que han sido salvados por la sangre del Cordero a través de todos los tiempos, y se ve en esta multitud una consumación de la promesa de Dios de redimir a un pueblo para sí mismo de toda tribu, lengua y nación, y lo que subraya la universalidad del Evangelio y la victoria de Cristo sobre el mal. Y esto lo vamos a entender porque Jesús dijo que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No voy a entrar a otro tema en la cual va a desprender la pregunta ¿por quién murió Jesús? Pero claramente podemos entender que Jesús, si murió en forma sustitutiva, vicaria y penal, no se puede pagar dos veces por el mismo delito. Por lo tanto, si él pagó penalmente con su vida por los pecadores, entonces no tendría que existir el infierno. Pero si vemos nosotros de que va a haber quienes vayan al infierno y quienes sean llevados a gloria con el Señor, claramente vemos nosotros que el plan redentivo del Señor hace énfasis de que Jesús, como dice su nombre, Él salvará a su pueblo de los pecados. Por lo tanto, mis amados hermanos, la necesidad de poder ver la victoria del Señor tiene mucha profundidad en la iglesia multiétnica que es revelada en esta gran multitud de redimidos por las ropas blancas, con ropas blancas, que clamaban a gran voz diciendo, versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Entonces, todo lo que nosotros podemos ir viendo a través de esta expresión, de estos capítulos, nos llevan a entender lo siguiente, que los capítulos 4 al 7 de Apocalipsis revelan una afirmación poderosa, primero, de la soberanía de Dios. Dios en perfecto control absoluto de todo lo creado, del universo entero, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. También revela la centralidad de Cristo en el plan de la redención. Él es el Cordero, Él es el león de la tribu de Judá, el Cordero que fue inmolado, el que está sentado en el trono, a quien todos le adoran, resaltando sus virtudes, y el que se le da la autoría de la redención, porque es por su sangre que nos ha redimido. Y por supuesto, lo que culmina es la seguridad eterna de los creyentes. Cuando nosotros llegamos al final del capítulo 7 y donde nosotros podemos ver claramente el versículo 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, aquí vuelve a terminar la visión desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Por esas razones que nosotros vemos que esta visión se va viendo de distintos ángulos y culmina allí. Cuando empezamos el capítulo 8 vamos a ver que comienza todo de nuevo y empieza a narrar de nuevo la historia desde la primera venida de Cristo, la persecución de la iglesia, el sufrimiento de la iglesia, el cuidado del Señor por su iglesia, el momento del juicio final y la glorificación de su iglesia. Entonces, todo esto nosotros podemos ver claramente cómo se establece en el énfasis que está dando este libro, ¿no? Entonces, resalta la soberanía de Dios, que enfatiza una soberanía absoluta de Dios, destacando que la visión del trono de Apocalipsis subraya que Él tiene el control de todos los eventos, porque todo lo que sucede comienza a suceder cuando Él empieza a quebrar los sellos. También interpreta esa soberanía de Dios, que son los juicios como parte de un plan divino, donde Dios muestra el dominio sobre toda la historia de la tierra. Resalta la centralidad de Cristo porque se ve a Cristo como el centro del plan redentor de Dios
representado en la figura del Cordero, que es digno de abrir el sello, resalta a ese Cordero como el plan central, el cumplimiento de todos los propósitos de Dios, destacando su divinidad y su papel redentivo, porque su sangre es lo que nos ha redimido. También resalta el propósito de los juicios, porque se interpreta que los juicios desatados por medio de estos sellos es la manifestación. Dios quiere revelar su justicia divina. En el plan de Dios es glorificar su justicia, porque Él va a redimir y Él va a juzgar la humanidad. Y sus juicios son verdaderos, sus juicios son justos, y sus juicios comienzan a ser vistos a través de la historia de la humanidad como juicios parciales para llamar al arrepentimiento a los pecadores, pero a la vez también se enfatiza la seguridad de los creyentes. ¿Por qué? Porque enfatiza que esos 144.000 sellados y esa gran multitud alrededor del trono son todos los que son salvos por Cristo, preservados por Cristo y que garantiza la salvación de todos los salvados de todos los tiempos y como una señal de seguridad aún en medio de la tribulación. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Hay de estos capítulos del 4 al 7 vemos que hay un énfasis pastoral y un énfasis teológico. Rápidamente para concluir la clase de hoy. Si vemos el enfoque pastoral, vemos la devoción y buscando consolar y fortalecer a los creyentes que ya estaban siendo atribulados, que ya estaban siendo perseguidos y martirizados, para recordarles la soberanía de Dios, la centralidad de Cristo en medio del sufrimiento. El Señor no les quitará la posibilidad de ser salvos eternamente porque han depositado su fe en Él. Si están padeciendo, sus lágrimas serán enjugadas, pero hay un contexto pastoral. Pero también si adoptamos nosotros una mirada teológica, encontraremos nosotros más un enfoque sistemático, teológico, situado en los capítulos que dentro de este marco de la teología bíblica y escatológica está destacando que claramente hay una justicia divina que va a traer la consumación de la historia de la humanidad y glorificar al Dios por su justicia y por su veracidad y por su santidad, porque el pecado es el problema de la humanidad. Ahora, en la interpretación de los sellos, si nosotros vemos el enfoque pastoral, podemos ver que cómo los creyentes deben ver los juicios como un plan de redención de Dios. O sea, nosotros actualmente podemos ver que el mundo está altamente tenso por los distintos focos de guerra y violencias civiles, sociales que están habiendo. Estamos viendo situaciones cataclísmicas en distintas partes. Estamos viendo las caídas de la economía a nivel mundial, el golpe que se está dando económicamente, y empezamos a ver muchas cosas que uno dice, epa, ¿qué está pasando, no? Bueno, el cristiano no tiene que entrar en la desesperación, sino que tiene que saber que Dios revela lo que va a pasar conforme a su plan para mostrarnos que Él está en control perfecto de todo, que nosotros no debemos sufrir y debemos estar angustiados sabiendo que esto forma parte de un plan de Dios para redimir y para purificar la tierra, para hacer un mundo nuevo conforme a su voluntad. Y por supuesto que nosotros tenemos que saber que Él nos va a dar la recompensa por vencer en esto. En el aspecto teológico, estos sellos tienen claramente la intención de mostrar los juicios presentados que ocurren a lo largo de la historia y que son preludios también a un juicio final. ¿Sí? Si esto es temporal, viene algo final, ¿sí? Y algo severo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Está colocando estos eventos en un contexto escatológico principalmente. En la simbología de los 144.000, la mirada pastoral tiene que ver que esos 144.000 sellados son claramente una esperanza de la representación divina de cada creyente que han sido protegidos a través de la historia y que aunque hayan padecido tribulaciones, perseguidos, martirizados, ninguna de esas cosas le ha impedido que ellos puedan tener la vida eterna y la gloria venidera que a todos el Señor ha destinado que estemos allí. Así que este número simbólico trae justamente la seguridad que yo también estoy contado allí,
que vos, hermano, por tu fe en Jesucristo, sos uno de esos 144.000 que está garantizada tu salvación. En la mirada teológica nosotros podamos interpretar este número de la manera más simbólica, en la representación de la totalidad del pueblo de Dios, tanto en el cielo y la tierra, pero más que nada siempre enfatizando la seguridad de todo el pueblo. Y la gran multitud que nosotros podemos ver que termina el capítulo 7, en la mirada pastoral se ve una multitud con una confirmación de la victoria de todos los creyentes y la seguridad de la salvación, porque si va a haber un culto precioso va a ser ese, ¿no? De que todos los millones de redimidos por la sangre del Cordero estemos adorando a aquel que nos salvó. Y esto me hace acordar a una vieja canción que cantábamos cuando éramos niños en la escuela dominical y decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que somos un pequeño pueblo muy feliz. Pues mis hermanos, la Biblia no dice que somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos millones de redimidos por la sangre del Cordero de toda tribu, lengua y nación. Así que si tengo que dar un final a la clase de hoy, que creo que estamos terminando con un buen tiempo, gracias a Dios, vemos que estas ambas observaciones, tanto pastoral como teológica, coinciden en aspectos fundamentales, primero, de la soberanía de Dios, de la centralidad de Cristo y de la seguridad de los creyentes para poder soportar los momentos difíciles que puedan venir, de angustia, de dolor, de peligros, pero mis hermanos, no hay nada que nos pueda separar de lo que Él ya nos ha dado, que es la vida eterna. Así que espero haber podido ser claro en esta clase, con la promesa de poder desarrollar un poquito más lo que significa estos 4 seres vivientes y los 4 jinetes del Apocalipsis. Con la Biblia vamos a ver que se trata justamente de la iglesia, ¿no? Del pueblo de Dios, siempre vista a través de los simbolismos, ¿no? Una iglesia unida a Cristo, inseparable por nada que el mundo puede conocer. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oramos y abrimos el foro para poder charlar un ratito. Padre, queremos darte gracias, alabar y bendecir tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, que tal vez sin profundizar en detalles que seguramente son tentadores para buscar la explicación, tu mensaje de estos capítulos y de todo el libro habla de tu soberanía, de tu centralidad como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el gran vencedor, el triunfante sobre todas las fuerzas del mal, sobre el pecado, sobre la maldad para siempre, y dándonos la victoria a nosotros, tu iglesia, tu amada esposa, tu pueblo, tu nación santa. ¿Cómo no vamos a tener sobrados motivos para alabarte y bendecirte? Y cuántas veces estemos en angustias o en momentos difíciles, recordarnos y alentarnos con estas palabras, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el único que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y gracias, Señor, por habernos escogido y ser uno de los tantos salvados para contemplar tu rostro y alabarte por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.